Buenas tardes. Nos pidieron ahora que hablemos en la clase de la temática que estuvimos tratando en la última. De hecho, el intento de exposición arrancó de la inquietud por explicar la conversión de los valores en precios de producción. Pero quisimos dar un avance de la teoría desde los inicios con objeto de que podamos tratar un poco acerca del valor, la teoría objetiva del valor, porque de otro modo no podemos tratar acerca del tema de la conversión de valores en precios de producción. ¿Por qué decimos esto? Los precios que encuentra el consumidor en el mercado, en general y casi en su totalidad, no coinciden con el valor que tienen implícito. Y en tal virtud, la teoría que va a desarrollarse después de la teoría objetiva del valor propugna por un cambio en el fundamento de la teoría del valor, en virtud de que resulta que estos valores y estos precios no coinciden en su magnitud, siendo que la teoría objetiva del valor dice que los precios equivalen al valor de los productos. Bueno, esto desata toda una polémica teórica en el último tercio del siglo XIX que desemboca en el desarrollo de la teoría subjetiva del valor, en algo que llaman la teoría neoclásica en economía. Bueno, pues esto es el arranque que nos dio la pauta para iniciar esta exposición. Y empezamos hablando de los fisiócratas y del fundamento que ellos aportan a la economía política, que es donde se desarrolla precisamente la teoría del valor, ¿no? Pero se desarrolla a partir precisamente de un concepto de la combinación de factores de la producción. Este concepto de factores no se utiliza en la teoría económica clásica, ¿no? Se desarrolla después, ya en la neoclásica. Pero vamos a decirle ahorita factores, porque efectivamente son los que hacen la producción, ¿no? Tierra y trabajo, dijeron los fisiócratas. Ellos no incluyen el capital. Y aquí estuvimos diciendo la vez pasada que ya en la segunda mitad del siglo XIX se empieza a hablar de tierra, trabajo y capital. Y que más adelante, ya en el siglo XX, se empezó a hablar de tierra, trabajo, capital y organización. Bueno, tendríamos que explicar por qué esta ampliación de los factores productivos, ¿no? Estuvimos hablando primero de la combinación de tierra y trabajo, porque eso es lo que nos dijeron los iniciadores de la teoría. Y se iniciaron pensando en producción, distribución, circulación y consumo de bienes y servicios para la vida humana. ¿Cómo no podría ser de otro modo? Si tratamos de buscar el fundamento aquí de la economía, en otros ámbitos de la imaginación, no vamos a encontrar una forma de explicar por qué ocurren los fenómenos económicos, ¿no? Tenemos que ir a la coincidencia entre el desarrollo precisamente de la producción, circulación y consumo con los requerimientos de vida humana. Creo que esto sí lo comentamos antes, en la clase anterior. Y dijimos que en el proceso de desarrollo, después del siglo XVIII, desarrollo de la producción, ya no solamente tenemos la tierra y el trabajo, sino que aparece el capital. El capital es un concepto que aparece ya a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Porque tenemos los fundamentos para el concepto. Y los fundamentos para el concepto son históricos. ¿Qué queremos decir con fundamentos históricos?
de que el capitalismo como sistema de producción no existió propiamente antes de la segunda mitad del siglo XIX. Por mucho que existan algunos ingredientes o elementos primarios que pudieran hacer pensar que teníamos capitalismo. Bueno, si producíamos con trabajo y tierra, estamos pensando en que todavía la tierra pertenece a la sociedad. Dirán algunos que existía la propiedad privada. Pues sí, sí existía. Pero la producción, por mucho que proviniera de propiedad privada, no era para una distribución de mercado, porque los mercados no estaban todavía desarrollados. La producción no dependía del mercado, dependía del factor vida, y la vida era sencilla, no se requería mucho para estar vivo: alimentación, vestido, techo, pero sin ningún agregado que no tuviera que ver con el requerimiento de estar vivo. Dirán algunos, ¿cómo no? La nobleza tenía otras condiciones. Pues sí, pero la nobleza era un círculo muy estrecho de individuos que ejercían el poder sobre toda la población por la fuerza, fundamentalmente por la fuerza de las armas. El resto de la población estaba a merced de la iniciativa de estas élites, y era muy rígida la disciplina en este caso. Cualquier evento de indisciplina era castigado severamente con la vida misma de quien se atrevía a vulnerar las bases de este sistema de poder. Y esa gente, en absoluta subordinación, no constituía un mercado para la producción, un mercado propiamente dicho. En el siglo XVI, a finales, teníamos ya en algún país de Europa el desarrollo de cierta industria. Esta industria no estaba mecanizada, era fundamentalmente artesanal. Esto pues nos da una pista para imaginar cómo es que el consumidor de esas fechas no era un consumidor que esperara el ritmo de la producción que requiere ya el sistema capitalista de producción. Un tal ritmo que tiene que ver con criterios de productividad, de costos, de competitividad, de mercado, de eficiencia, de eficacia, de organización. Era sumamente lento el proceso productivo en esas fechas. Y podemos decir que todo el siglo XVIII prevaleció esta misma dinámica del proceso de la producción. Por eso es que es difícil para los teóricos, ya a finales del siglo XVIII, tener un fundamento para comprender las leyes económicas. Y en todo este periodo previo, pues se llegó a pensar que era el comercio el que determinaba fundamentalmente las relaciones económicas y determinaba los valores y también, por supuesto, los precios, pero no había claridad al respecto. Cuando los fisiócratas expusieron su teoría, todo se transformó en la economía, en la concepción del fenómeno económico, porque nos dio las pautas del origen del valor, muy elemental quizá en ese momento. Esto, por supuesto, sirvió como referente a Adam Smith, pues tomó como referencia esto, conociendo personalmente a los fisiócratas y conociendo sus apuntes que tenían como apuntes. Inició
el trabajo de sistematización de lo que ahora conocemos como teoría económica. Él no le llamó teoría económica, le llamó origen de la riqueza de las naciones. Bueno, origen de la riqueza de las naciones. Luego veríamos por qué se llama así. Por lo pronto, diríamos que este es el primer intento de sistematizar los fundamentos de la economía política, basado justamente en el conocimiento que él tenía en este caso, de los fisiócratas y de toda la trayectoria anterior de escritos de otros pensadores que llamaron mercantilistas y que creían precisamente que era el comercio el que determinaba el valor, ¿no? Bueno, decimos todo esto porque en la última clase nos quedamos que teníamos una producción y que esta producción era posible justamente porque teníamos factores de la producción como tierra y trabajo. Pero ya tenemos no solamente trabajo, sino capital. A partir de la obra de Smith se logra sentir que existe, además de tierra y trabajo, existe capital, porque ya inició un pequeño elemento de mercado que hacía posible que la producción se estuviera destinado a la venta de la producción, a la venta de producción. Smith está escribiendo o publicando su obra en 1776. Seguimos en el siglo XVIII, pero ya con todo lo que él expone acerca de la división del trabajo y de la ley del mercado, oferta y demanda, nos da una referencia fundamental para encontrar allí el concepto de el capital. El capital produce para el mercado y en la división del trabajo se establecen las condiciones precisamente para producir en competencia. Y hablar de competencia es hablar de mercado. No arranca allí el sistema capitalista de producción con el vigor que adquiere a finales del siglo XIX, ¿no? Él está en el XVIII. Tienen que pasar muchas cosas. La Revolución Francesa y todo lo que ocurre después de la Revolución Francesa, en donde las noblezas de los países, con sus reyes, emperadores y otras figuras de poder, empiezan a tener la mayor dependencia justamente de los agentes de la producción, allí en el ámbito en el que ellos mismos como nobleza no pueden estar. Porque ellos son nobleza, ¿cómo? No vinieron al mundo a trabajar. Pero hay gente de esa base social a la cual tienen subordinada que están desarrollando procesos productivos. Y le acomoda a la nobleza tener esa base social produciendo. Y se incorpora luego esta nobleza gradualmente y subrepticiamente también a la dinámica de producción de estas bases productivas. Tanto así que ya durante el siglo XIX esta nobleza no protesta por el surgimiento de cierto poder de las bases sociales. Quiere decir que aquí, aquella subordinación a la que tenían sometida a esta base social se atenúa convenientemente para que sea esta base social la que está suministrando los bienes y servicios a la nobleza.
que al mismo tiempo ya se empieza a beneficiar porque queda vinculada orgánicamente al proceso de desarrollo social completo. ¿Cómo explicar, por ejemplo, el surgimiento de los Estados-nación a partir del primer tercio del siglo XIX? Y ese surgimiento sale al paso precisamente a intentos de restablecimiento del viejo régimen, así se decía en Francia. Pero se extiende el concepto a toda Europa como viejo régimen porque es prácticamente el mismo, son las aristocracias y monarquías puestas en el poder, subordinando a la sociedad. Pero acá ya tenemos que esas aristocracias se vuelven dependientes de la producción, que hacen precisamente estas bases sociales y se vinculan con ellas, de tal manera que ven en el intento de restablecimiento de su poder como nobleza privilegiada del pasado, y entonces atenúan también, por supuesto, las condiciones desde el punto de vista político, y van surgiendo condiciones desde el punto de vista político de participación en política de esos productores y distribuidores de bienes y servicios que ahora están desarrollando precisamente el mercado. Este desarrollo del mercado explica en gran medida el desarrollo del capital como factor de la producción. Porque para ser factor de la producción, el capital necesita condiciones históricas también. Bueno, esas condiciones históricas se empiezan a ver ya a partir de la segunda mitad del siglo XIX, en forma transparente, porque ya quizá desde antes se podía sentir, antes me refiero a una década o cuando mucho dos, es curioso que en 1851 ocurrió en Francia un movimiento de cambios políticos y se instala Napoleón III como queriendo ser justamente la figura representativa del poder imperial francés de inicio del siglo XIX. ¿Qué éxito tuvo durante 20 años? No se sabe que haya arraigado su poder bajo la modalidad monarquía. Más bien prevalecieron las fuerzas del mercado, las fuerzas del capital, que ya estaban en competencia con las fuerzas del capital de otros países, particularmente de Inglaterra, y que el mismo régimen no convenía, por supuesto, enfrentar a esta base social productiva. En 1871 se presenta otro movimiento, un arranque de la sociedad por sacudirse férula de poder, porque ya el capital tenía poder en Francia sobre los trabajadores. Ya él mismo tenía el vínculo de poder con la aristocracia, con la nobleza. Y esta condición histórica hace posible el estallido de la Comuna de París, donde los trabajadores pretenden asumir el poder para ejercer desde allí con una perspectiva de bienestar que no podía garantizarles el vínculo que habían adquirido en su relación con los capitalistas empleadores. Los capitalistas empleadores ya se podían decir que eran capitalistas. Bueno, pues esto fue, por supuesto, disuelto
Pero en esas mismas fechas, monarquías de la nobleza en Italia y también en Alemania y también en Japón están contribuyendo a que la base social que se había desarrollado en la producción con capitalistas pudiera florecer, en virtud de que eso les permitía la competencia con Inglaterra y con Francia en el mercado. O sea, aquí estamos viendo el mercado convirtiéndose en un factor determinante de cambios no solamente en la estructura de la producción, sino también en la del poder político y el ascenso de bases sociales a la determinación del rumbo político de toda la sociedad. Nada de lo que estamos comentando es absoluto, todo es gradual y se va presentando de manera muy espontánea. No se tiene nada preconcebido, está ocurriendo espontáneamente. Y los agentes participantes están actuando por necesidad. Una necesidad que se va sintiendo día con día. Porque decimos, ¿cómo es que a Bismarck en Alemania, perteneciendo precisamente al núcleo de poder aristocrático, se le ocurre que hay que integrar los principados alemanes en una ruta de proyección de tipo capitalista, que sí que tiene la necesidad de hacerlo? Ahora, los capitales en Alemania ya se están desarrollando en por lo menos 3, 4 reinos y estaban adquiriendo predominancia sobre los demás reinos que componían la Prusia antigua, ¿no? Bueno, pues esto conjuntamente va determinando la conversión de este país, Alemania, en país capitalista. No desaparece la monarquía, se va hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Pero la fuerza del capital es determinante de la forma en que esta monarquía ejerce el poder, ¿no? Por supuesto, combinando sus viejas prácticas de hegemonía sobre la sociedad con el surgimiento espontáneo de las fuerzas de la producción y del mercado. Al hablar de mercado, por supuesto, tenemos que hablar de la distribución, que es lo que se nos quedó pendiente en la clase anterior. Pero también se nos quedó pendiente este comentario para complementar lo que habíamos ya dicho antes. Ya en la siguiente clase sí podríamos empezar a hablar de la distribución, pero ya en el ámbito del mercado propiamente dicho. Vamos a hablar de competitividad, vamos a hablar de competencia, de productividad, de eficacia, de eficiencia y racionalidad económica como conceptos que están implícitos precisamente en el tema de la distribución, pero que están enlazados orgánicamente con la producción porque tienen que ver con costos. Y esto es determinante de las relaciones sociales completas y de la competencia entre las naciones, que ya son estados-nación plenamente delimitados. Y eso a su vez tenemos que considerarlo dentro precisamente de la ley del mercado. El mercado da nacimiento a este concepto de Estado-nación. Por eso tenemos que hablar de la distribución en la próxima clase. Por lo pronto, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Buenas noches.